Bienvenidos a todos a Terraplanistas Spain y a una nueva entrega. Daros a todos las gracias por asomaros por este canal. Hoy quería seguir hablándoos sobre nuestro Sol visible y resto de soles. Los autores católicos citan con frecuencia el Zohar, que es un inagotable arsenal de misterios y oculta sabiduría. El erudito rabino y eminente hebraísta, que después de su conversión al catolicismo tomó el nombre de Caballero Drach, siguió los pasos de Pico de Mirandola y de Juan Reuchin, asegurando a todos sus correligionarios que el Zohar contiene casi todos los dogmas de la religión católica. Y sin entrar aquí en la cuestión de si tuvo o no tuvo éxito en su intento de demostrarlo, citaremos algunas de sus mejores explicaciones. Según ya hemos estado comentando anteriormente en otros trabajos que tenemos por el canal, el Zohar no es una genuina producción del pensamiento hebreo, sino compendio y epítome de las antiquísimas doctrinas de Oriente, transmitidas oralmente al principio, escritas después en tratados sueltos durante la cautividad de Babilonia, y finalmente recopiladas por el rabino Simeón ben Jochai hacia los comienzos de la era cristiana. Cuando en los países mesopotámicos surgió una nueva forma de cosmogonía mosaica, el Zohar fue el vehículo en donde se enfocaron los luminosos rayos de la sabiduría universal. Pero, por mucha que sea la semejanza entre el fondo del Zohar y los dogmas cristianos, cabe afirmar que sus compiladores no tuvieron nunca a Cristo en sus mentes, pues de lo contrario no hubieran quedado en el mundo ni un solo judío de la ley mosaica. Además, si se acepta al pie de la letra lo que dice el Zohar, cualquiera religión podrá apoyarse en sus símbolos y alegorías, porque este libro es seco de las verdades primitivas y todo credo se basa en alguna de ellas, siendo el Zohar un velo de la doctrina secreta. Esto es tan evidente que bastarán las propias manifestaciones del citado caballero Drach para probarlo. El Zohar trata del espíritu que gobierna el sol y dice que no es el mismo sol, sino el espíritu en o tras el sol. Drach intenta demostrar que ese espíritu residente en el sol era Cristo. Al comenzar este pasaje se califica al espíritu solar de piedra que los constructores rechazaron. Asegura Drach positivamente que la piedra solar es idéntica a Cristo y por tanto el sol es indudablemente la segunda hipóstasis de la divinidad, o sea, Cristo. Si esto es verdad, los arios prevédicos y védicos, los caldeos y egipcios, así como los ocultistas de toda época y aún los judíos, han sido siempre cristianos. Si por el contrario no fuese verdad, resultaría que el cristianismo de la Iglesia es esotéricamente puro y simple paganismo. Y esotéricamente, sin X, magia practicada y trascendental u ocultismo. Porque esta piedra tiene varios significados y una dual existencia con gradaciones regularmente progresivas y regresivas. Es verdaderamente un misterio. Los ocultistas están dispuestos a admitir con San Crisóstomo que los infieles, o mejor dicho, los profanos, cegados por la luz del sol, pierden de vista el verdadero sol al contemplar el falso. Pero si el Crisóstomo y el caballero Drach ven en el Zohar y en el sol cabalístico la segunda hipóstasis, esta no es la razón para que todos los demás queden cegados por ellos. El misterio del sol es tal vez el mayor de los innumerables del ocultismo. Es verdaderamente un nudo georgiano que no puede cortarse con la espada de dos filos de la casuística escolástica. Es verdaderamente un Deo Dignis
vincide nodus y solo puede ser desatado por los dioses. El significado de esto lo comprenderá cualquier cabalista. Para ellos, nos dicen, está claro. Cuando Pitágoras dijo contra solem ne locaris, no se refería al sol visible, sino al sol de la iniciación. En su trina forma, dos de cuyos aspectos son el sol de día y el sol de noche. De que tras el luminar físico hay un misterio que las gentes entreven instintivamente, nos da prueba el que todas las naciones, desde los primitivos pueblos hasta las actuales Parsis, han adorado al sol. La Trinidad solar no es exclusivamente del mazdeísmo, sino universal creencia, tan antigua como el hombre. Todos los templos de la antigüedad daban frente al sol y sus puertas se abrían a oriente. Véanse los templos de Memphis y Baalbek, las pirámides del Viejo y Nuevo Mundo, las torres circulares de Irlanda y el Serapum de Egipto. En Europa, el último sacerdote del sol fue un iniciado emperador llamado Juliano, y también llamado ahora el apóstata. Quiso él beneficiar al mundo con una parte de la revelación del gran misterio. Decía Juliano al hablar del sol que hay tres en uno y que el sol central era una precaución de la naturaleza. El primer sol, la causa universal de todo, el soberano bien y perfección. El segundo poder, la suprema inteligencia con dominio sobre todos los seres racionales. Y el tercero, el sol visible, la pura energía de la inteligencia solar, procede del luminoso asiento ocupado por nuestro sol en el centro del cielo, siendo esa pura energía el logos de nuestro sistema. Como dice Hermes Trismegisto, el misterioso espíritu de la palabra. Lo produce todo mediante el sol y nunca opera por otro medio, porque el desconocido poder colocó en el sol, más que en ningún otro cuerpo celeste, el asiento de su morada. Pero ni Hermes Trismegisto, ni Juliano, iniciado ocultista, ni otro alguno significaron por Jehová o Júpiter esta causa desconocida. Se referían a ellos a la causa productora de los grandes dioses manifestados o deimurgos de nuestro sistema. Incluso el dios de los hebreos. Tampoco significaban con ello el sol físico, que era tan solo un símbolo manifestado. El pitagórico Filolao amplía y completa a Trismegisto diciendo: el sol es un espejo de fuego que refleja el esplendor de sus llamas y efluye sobre nosotros. A este esplendor lo llamamos imagen. Es evidente que Filolao se refiere al céntrico sol espiritual, cuyos refulgentes rayos refleja nuestro sol físico. Esto está tan claro para los ocultistas como lo era para los pitagóricos. En cuanto a los profanos de la antigüedad pagana, consideraban al sol físico desde luego como supremo Dios, e igualmente parece que lo consideraban los católicos modernos, si hemos de aceptar los puntos de vista del caballero Drach. Si las palabras tienen algún valor, cuando el caballero Drach afirma: este sol es indudable la segunda hipóstasis de la divinidad, significa por este sol el sol cabalístico, y por hipóstasis da a entender la sustancia o sustancia de la majestad del Dios o Trinidad personal distinta. Aún evidencia más todo esto la consideración de que el autor, como ex rabino y por tanto versadísimo en lengua hebrea y en los misterios del Zohar, debería
conocer el valor de las palabras y además trataba de armonizar el judaísmo y el cristianismo, contradictorios tan solo en apariencia, según su criterio. Y para acabar, sobre la Iglesia Católica recae la acusación no de adorar bajo nombres distintos a los seres divinos que adoran las naciones de la antigüedad, sino de tachar de idolatrías a los paganos antiguos y modernos y a los pueblos cristianos que sacudieron el yugo de Roma. La acusación que de adorar a los astros, como los antiguos sabeos levantaron algunos sabios contra la Iglesia Católica, está todavía en pie. Sin embargo, nunca adoraron los sabeos a los astros físicos, según podremos ir viendo más adelante. Pero no es menos cierto que los astrólogos y magos sabían que la última palabra de la astrología y la magia había de esperarse en las ocultas fuerzas dimanantes de las constelaciones. Hasta aquí esta entrega sobre nuestro sol visible y resto de soles. Muchísimas gracias, como siempre, si habéis llegado hasta el final, y hasta la próxima.